Bueno, buen día para todos. Mucho gusto, mi nombre es Diego Saraza. Soy docente perteneciente al programa de Cultura Física y Deportes de la Universidad de Inca de Colombia. Y los voy a estar acompañando el día de hoy en la sesión para empezar con el módulo número 3, donde vamos a estar abordando ciertas temáticas referentes a las capacidades físicas condicionales y su metodología de trabajo. Para el día de hoy vamos a iniciar con la capacidad de fuerza y los voy a estar acompañando entonces con estas temáticas, asimismo en el módulo número 4. Bueno, para dar inicio a nuestro módulo el día de hoy con la capacidad de fuerza, les voy a compartir pantalla y les voy a, para que ustedes puedan visualizar un material que les tengo preparado para el día de hoy. Bien. Sería este el material. Me imagino que ya están visualizando el material. Voy a corroborar aquí. Bien, entonces como les venía diciendo, para el día de hoy vamos a hacer un repaso de conceptos básicos de fuerza. Entonces siempre que hablamos de fuerza nos preguntamos, o nos llega esa incógnita que es cómo trabajan los músculos. Entonces, la estructura musculoesquelética es la combinación de huesos unidos unos a los otros por una serie de ligamentos, en estructuras llamadas articulaciones, y una cantidad de músculos que cruzan las articulaciones, los cuales proveen la fuerza necesaria para los movimientos del cuerpo. Entonces, aquí nos queda como explicación más clara que gracias a este movimiento de los músculos, a estas acciones e interacciones con los huesos, los tendones, podemos realizar movimiento humano. Bien. La columna vertebral representa un mecanismo que le proporciona estabilidad al cuerpo humano, soporta el peso del cuerpo y su gran importancia es que actúa como absorbente de impactos para muchos de los movimientos deportivos. Aquí en la imagen podemos observar, voy a poner por aquí, podemos observar nuestra columna vertebral y aquí encontramos una vista mucho más detallada, ¿no? Sobre todo de aquellos discos, la separación que hay de los discos intervertebrales. Aquí vemos el ejemplo de una hernia discal cuando esos discos intervertebrales sufren una ruptura y pues generan esta molestia. Y empieza a limitar también de cierto modo la movilidad del cuerpo humano. Entonces por eso la importancia de tener fortalecida esta musculatura alrededor de la columna, tanto de espalda alta, media y baja, para evitar este tipo de lesiones. Además, realizar los ejercicios con una correcta posición, con una correcta técnica. Entonces, para recordar, los músculos ubicados a lo largo del armazón esquelético del cuerpo, es decir, los músculos esqueléticos, siempre actúan en grupo más que individualmente. Por consiguiente, los movimientos realizados en una articulación son producidos por varios músculos con roles diferentes. Vamos a empezar a ver entonces como esas fases de cuando trabajan varios músculos y incrementándose el movimiento con varios grupos musculares. Entonces, recordando un poco, vemos la siguiente clasificación por varios autores. Está la clasificación de los músculos agonistas o sinergistas, los músculos antagonistas, músculos de primera fuerza motriz, que tiene que ver mucho con esta parte de los agonistas, la línea de tracción muscular y los estabilizadores o fijadores. Entonces vamos a hablar un poco de los músculos agonistas. Entonces, ¿cuáles son esos músculos agonistas? Estos músculos agonistas se les llama así a los músculos que trabajan juntos, como un equipo, los cuales cooperan colectivamente para realizar un movimiento. Entonces, en la gráfica tenemos un ejemplo claro
de la flexión del brazo, la flexión donde hay una contracción del bíceps que trabajaría como músculo agonista o sinergista. Es el ejemplo más claro de la flexión de brazo, pero existen también en los movimientos también del tren inferior, en movimientos donde ese sea el grupo muscular principal que me ayuda a ejercer ese movimiento. Los músculos antagonistas hacen todo lo contrario a los músculos agonistas que acabamos de ver. Son los músculos que durante un movimiento actúan en oposición, a los agonistas. Entonces, como ya les venía diciendo, es todo lo contrario. A menudo con una resistencia pasiva. Entonces, ahorita en el ejemplo que veíamos de la flexión de brazo, donde el músculo bíceps trabaja como agonista, vemos que el antagonista sería el tríceps braquial. Bien, ahí encontramos ese ejemplo. Como ya les digo, ustedes lo pueden, estos mismos ejemplos, trasladar al tren inferior o dependiendo la disciplina deportiva de los movimientos. Pero es para tener un poco claro esta clasificación de los movimientos. La primera fuerza motriz es el término que se refiere a los músculos que son responsables primariamente de producir un movimiento de fuerza o una prueba técnica. Ya entonces lo vamos asociando a una habilidad técnica en el deporte que nosotros practiquemos o ejercemos. En el caso de la flexión del codo, la primera fuerza motriz es el músculo bíceps. Los tríceps, como antagonistas, tienen que estar relajados en función de otorgar la facilidad y armonía coordinativa de la flexión. Esto se genera esta armonía coordinativa gracias a que un grupo muscular me ayuda a realizar el movimiento, que es lo que yo quiero hacer, que es la flexión, y por el contrario, los músculos antagonistas estarían relajados, donde me da la facilidad del movimiento, de la amplitud de este rango de movimiento. La línea de tracción muscular. ¿Qué es esta línea de tracción muscular? Entonces, esta línea de tracción en el entrenamiento de fuerza representa una línea imaginaria que recorre longitudinalmente el músculo. Por ejemplo, axis longitudinal. Entonces, por eso está aquí en la imagen del brazo y el antebrazo. Y que conecta los dos extremos de los músculos. La más alta eficiencia fisiológica y mecánica de una contracción muscular se logra cuando ésta se realiza a lo largo de la línea de tracción. Un ejemplo claro de esta línea de tracción es cuando se usa el músculo bíceps en la flexión del codo. Esta se puede realizar con la palma mantenida en diferentes posiciones, ¿no? O sea, puede estar la mano hacia arriba o en prono, en supino. Cuando la palma de la mano está dada vuelta hacia arriba, la línea de tracción directa es una línea de tracción directa, logrando así la más alta eficiencia. Quiere decir que con la mano hacia arriba tenemos mejor línea de tracción muscular que si hacemos el ejercicio con la palma hacia abajo. Los músculos estabilizadores o fijadores. Estos generalmente son los músculos más pequeños que se contraen isométricamente para fijar o amarrar un hueso, de tal forma que los músculos de primera fuerza motriz tengan una base firme sobre la cual traccionar. Entonces tenemos un ejemplo en el béisbol de esa estabilidad que necesita tener el bateador para después realizar un swing y poder hacer el bateo. Entre más, hay varios factores presentes, ¿no? También está la concentración, está también todo el tema de la toma de decisiones, cognitivo. Pero estos músculos estabilizadores me ayudan a generar una mejor o una mayor fuerza motriz a la hora de impactar el implemento, en este caso del béisbol. En la siguiente diapositiva, entonces, tenemos una pregunta, que serían, ¿cuáles serían esos tipos de fuerza y su significado en el entrenamiento deportivo? ¿Sí? Entonces, hay varios tipos de fuerza, de pronto ustedes ya van trayendo a la memoria esos tipos de fuerza que conocen. Hay distintas clasificaciones según o dependiendo del referente teórico que estemos trabajando. Al final de esta sesión también les estaré compartiendo algo sobre los referentes teóricos que yo utilizo y pues para que ustedes de pronto también los puedan empezar a emplear o si ya los utilizan, bueno, para que de pronto
ampliemos esa cantidad de referentes que utilizamos. Entonces tenemos fuerza general, fuerza específica, fuerza máxima, resistencia muscular, potencia, fuerza absoluta, fuerza relativa y reserva de fuerza. Ya les digo, todas estas denominaciones dependen directamente del autor que las plantee. Hay autores que las manejan de otra manera, hay autores que manejan también las manifestaciones de la fuerza, como conocemos la fuerza máxima, la fuerza rápida, la fuerza explosiva, la resistencia a la fuerza rápida. Hay autores hasta que hablan de fuerza pliométrica, pero bueno, ya como les decía anteriormente, todo depende del referente teórico que estemos trabajando. Aquí podemos encontrar algo de la bibliografía o estos autores que plantean esta clasificación, ¿no? A continuación, les voy a compartir un nuevo documento, un nuevo material, donde podemos hablar de esos tipos de fuerza y con algunos ejemplos. Bien. Voy por aquí a compartir de nuevo. Sería esta. Creo que está cargando. Creo que ya se puede visualizar por parte de ustedes. Y como les decía, entonces vamos a hablar sobre esos tipos de fuerza. Trabajan sobre todo en el deporte. La relación que hay entre esos tipos de fuerzas, la interacción que hay, la interrelación que hay entre esos tipos de fuerza para desarrollar las diferentes manifestaciones dependiendo de la disciplina deportiva que estemos abordando, ¿no? Cada disciplina deportiva tiene sus manifestaciones condicionales y tiene sus manifestaciones determinantes del rendimiento deportivo. Bien. Tenemos como la fuerza máxima. ¿Qué es la fuerza? Bueno, entonces la fuerza máxima, la fuerza rápida y la fuerza resistencia son tres expresiones altamente especializadas de la motricidad humana, pero aún así tienen un fundamento común. O sea, fíjense que aunque hablemos de distintas manifestaciones, ellas se interrelacionan. Pasa muy similar con el tema de los sustratos energéticos, ¿sí? De cuando predomina una vía energética, entonces todas entran a funcionar al tiempo, pero dependiendo el tiempo, la prolongación de ese ejercicio, van a predominar una de ellas sobre las demás. Entonces tenemos como características, vamos aquí a activar. Bien, como unas características tenemos una carencia de fuerza máxima, limita de forma significativa las expresiones de las otras dos formas de fuerza, las que vimos anteriormente, que era la fuerza rápida y fuerza resistencia. En cierta manera, este hecho se puede advertir a todos los niveles, aunque resulta más acentuado en los chicos muy jóvenes, o sea, cuando empezamos esa etapa de juvenil en el entrenamiento, independientemente de la disciplina deportiva. En general, el incremento de la fuerza máxima lleva a un aumento de las manifestaciones específicas de fuerza veloz y de la fuerza resistencia. Sin embargo, a lo largo de una carrera deportiva, el progreso de la fuerza máxima no va unido a un igual aumento de la fuerza resistente o fuerza veloz. E incluso se puede producir una reducción de estas manifestaciones específicas si no se modifica el entrenamiento. Aquí nos habla sobre la importancia de tener nosotros claro, realizar una caracterización de nuestro deporte para tener claro cuáles son las capacidades condicionales. También lo pueden encontrar en bibliografía como direcciones condicionales del rendimiento y las direcciones determinantes del rendimiento. Entonces, a partir de que nosotros tengamos ya hecha esa caracterización, podemos empezar a enfocar, a dosificar nuestro trabajo de fuerza en el entrenamiento. Tipos de fuerza. La producción de fuerza está basada en las posibilidades de contracción de la musculatura esquelética. Estos tipos de contracción diferenciados van a dar como resultado los siguientes tipos de fuerza. Vamos a ver algunos de ellos con algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la fuerza estática.
que también la podemos relacionar con la fuerza isométrica, dependiendo de la bibliografía que estamos consultando. La fuerza estática es aquella que se produce como resultado de una contracción isométrica, en la cual se genera un aumento de la tensión en los elementos contráctiles sin detectarse cambio en la longitud en la estructura muscular. Para todos los que de pronto ya tienen claro este término, existen distintos tipos de contracción muscular, ¿no? Algunos los podemos encontrar como dinámica, estática, o la podemos relacionar con la isotónica, que se divide en concéntrica, excéntrica. Vamos de pronto refrescando un poco estos conceptos. Y tenemos en esta fuerza estática un ejemplo donde está realizando una sentadilla y va estirando la pierna izquierda realizando una tensión isométrica. Entonces, la clave de esta fuerza estática está en que hay una contracción, pero no hay un cambio en la longitud. ¿Qué quiere decir? Que no se alarga ni se acorta esa fibra muscular que está trabajando. Bien, entonces esa es la clave para este trabajo de fuerza estática. La fuerza dinámica. La fuerza dinámica es aquella que se produce como resultado de una contracción isotónica, como les decía ahorita, o isométrica, en la cual se genera un aumento en la tensión en los elementos contráctiles y un cambio de la longitud de la estructura muscular. Entonces, en esta dinámica sí hay un cambio en la longitud de esa tensión muscular. ¿Qué quiere decir? Que hay un alargamiento de la fibra o puede haber un acortamiento. Hay algunos autores que hablan hasta de que existen las tres fases, ¿no? Que hay cuando hay un cambio de un alargamiento a un acortamiento, hay una pequeña fase muy, muy pequeña, muy rápida, de la fase isométrica, que es donde se genera esa tensión, pero sin cambio de longitud. Entonces tenemos aquí como repaso la fuerza en relación a la movilización de resistencias. ¿Qué quiere decir esto? Si la relación entre la resistencia a vencer y la tensión muscular generada determina ciertas formas de contracción muscular, la movilización de dichas resistencias dará lugar a una serie de parámetros de relación entre carga y velocidad de ejecución de movimientos, que produce el surgimiento de nuevas formas de clasificar la fuerza muscular. Ya les digo, todo esto depende de ese autor, de ese referente teórico que nosotros tengamos para implementar o para emplear. Entonces, estas serían algunas manifestaciones, las cuales son muy visibles y las podemos encontrar en las disciplinas deportivas. Tenemos la fuerza máxima, la fuerza explosiva, la fuerza rápida, fuerza velocidad, que sería también igual al trabajo de potencia, y la fuerza resistencia. En esta parte vamos a ver la relación que hay entre la fuerza y el peso corporal. ¿Qué relación hay? Si tenemos en cuenta que uno de los factores determinantes de la producción de fuerza en el sujeto es la cantidad de tejido muscular existente, para establecer una variación consecuente de la misma. Esta debe ser analizada en relación directa con el peso corporal total del mismo, ya que a mayor cantidad de miofibrillas musculares, mayor cantidad de fuerza podrá ser ejercida. Esto tiene que ver mucho con el componente genético, porque a veces vemos que hay personas de pronto más fuertes que otras, dependiendo también, por ejemplo, de la raza. También hay tipos de fibras musculares mucho más que pueden generar mayor cantidad de fuerza que otras. Algunos ejemplos también podemos encontrar que hay personas que son más rápidos que otras porque generan una mayor contractibilidad de esas fibras musculares. Entonces, esta parte tiene que ver mucho con la genética. De esta relación de fuerza y peso, ¿sí? Fuerza y peso corporal, surgen los siguientes términos. Ya los habíamos nombrado: la fuerza general, fuerza específica, fuerza máxima muscular, potencia, fuerza absoluta, relativa y reserva de fuerza. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se manifiestan estos tipos de fuerza en el deporte. Aquí encontramos, por ejemplo, en esta ilustración, la interdependencia entre las capacidades biomotoras. ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos enfocados en el trabajo de fuerza, pero miren ustedes cómo se interrelacionan todas las capacidades físicas. Por ejemplo, de la fuerza tenemos la fuerza máxima.
Pero también tenemos la resistencia muscular. Y la resistencia muscular se da de la interrelación entre la fuerza y la resistencia. Tenemos la resistencia a la velocidad, entonces es la interrelación entre la resistencia y la velocidad. Tenemos la interrelación entre la velocidad y la coordinación, que da como resultado el tema del trabajo de la agilidad, una capacidad coordinativa compleja que se da en muchos deportes colectivos, individuales también. Y la flexibilidad la tenemos también que nos ayuda con el tema, hay mucha bibliografía que pronto ustedes pueden consultar donde la flexibilidad la van a encontrar como la movilidad, dependiendo de ese autor cómo las clasifica. La relación entre la velocidad y la fuerza nos da la potencia, la velocidad máxima, esa interrelación nos da la potencia. Entonces miren aquí ustedes encuentran la resistencia aeróbica, anaeróbica, aeróbica, la velocidad máxima, coordinación perfecta y rango complejo de flexibilidad, donde encontramos un alto o amplio rango de movilidad. En esta parte vamos a encontrar lo que son distintas disciplinas deportivas y cómo se manifiestan estas fuerzas. Entonces es la composición dominante, o sea, la capacidad que predomina en este deporte, en las capacidades biomotoras en varias disciplinas deportivas. Tenemos ejemplos como el béisbol. En el béisbol esto sería fuerza, velocidad y resistencia. Entonces miren ustedes que se enfoca hacia el lado de la fuerza y la velocidad el béisbol, llevando a un trabajo de potencia. El fútbol americano, pero especificando ciertas posiciones, se enfoca más hacia la fuerza, pero tiene también componente de velocidad de resistencia. Aquí tenemos otro ejemplo, fútbol americano el receptor, el fútbol mediocampista, el básquetbol, y pueden encontrar hacia dónde es su predominio de esa capacidad que le va a determinar el rendimiento deportivo en esa disciplina. La lucha, la maratón, carrera de velocidad, el remo y levantamiento de pesas. ¿Sí? Recuerden que están implícitas las tres capacidades, pero predomina su trabajo hacia la fuerza. Aquí tenemos más ejemplos. El hockey sobre hielo, el disco, canoa a 10.000 metros. Se enfoca más hacia la resistencia, pero tiene componentes de velocidad y de fuerza. La gimnasia en varones y patinaje de carrera de 1.000 metros. Aquí tenemos algo de la bibliografía utilizada con este material que les acabo de compartir, de algunos de mis referentes que más utilizo para los trabajos de fuerza. Ya terminando de pronto este repaso, de pronto un poco rápido, acelerado, pero un repaso de los tipos de fuerza, de las manifestaciones de la fuerza, les quiero compartir el siguiente material donde van a poder encontrar ustedes información sobre aquellos referentes en el entrenamiento y desarrollo de la fuerza. No sé si ya la están visualizando, creo que está cargando. Vamos a darle un minutico de espera. Ya, creo que ya cargó. Aquí, ¿qué tenemos? Entonces, esos autores que han aportado al desarrollo, el estudio, al entrenamiento de la fuerza como tal. Tenemos por acá, por ejemplo, a un exponente como Vladimir Platonov, en este libro, donde habla de las capacidades condicionales, pero efectivamente en la fuerza, sobre todo en la preparación física, ¿no? Vladimir Platonov y María Bulatova. Tenemos por acá otro libro, otro referente, Fundamentos de la Fisiología de la Actividad Física y el Deporte, Alex Mary Vivet, también con algunos aportes a este desarrollo de la capacidad de fuerza.
Tenemos por aquí también a un referente como lo es Antonio Vasconcelos Raposo. También nos habla sobre las manifestaciones de la fuerza y sobre todo las fases sensibles del desarrollo de esta fuerza, ¿no? La edad óptima para desarrollar estas manifestaciones. Tenemos uno de mis fuertes referentes que sería Tudor Bompa, con la periodización del entrenamiento de la fuerza. Tenemos también a Juan José a González Vadillo y Esteban Gorostiaga, también en sus libros nos hablan sobre el tipo de fuerza manifestación, sobre todo con la técnica, tiene que ver con la técnica deportiva. Entonces, para que ustedes también los puedan revisar. Tenemos por aquí también a Antonio Becali, de la Escuela Cubana del Deporte, sobre todo enfocado a disciplinas de deportes de combate, como el judo. Uno de mis grandes referentes, el doctor Iván Román Suárez. Él también tiene una amplia bibliografía para consultar el trabajo de fuerza. Tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en Colombia este año, en el mes de marzo. Estuvo dando una conferencia. Otro autor que tenemos por aquí, de la escuela alemana, Harold Tuneman y Hermann Jürgen, también nos hablan sobre el trabajo de fuerza y su metodología de trabajo. Tenemos a otros referentes como Manfred Grosser y Helmut Müller. Tenemos también a Jürgen Weine, también de la escuela alemana, también con su clasificación de distintos tipos de fuerza, sus diferentes manifestaciones de esa fuerza aplicada sobre todo a los deportes, tanto colectivos como individuales. De la escuela cubana también tenemos al doctor Armando Forteza de la Rosa. En sus distintos libros nos habla de la clasificación de estos tipos de fuerza aplicados y para metodologías para el desarrollo en las distintas disciplinas deportivas. Otro autor reconocido, como algunos de sus colegas de autores contemporáneos con él, lo contemplan como el padre del método de la pliometría, a Yuri Verkhoshansky, también que ha aportado mucho al desarrollo de este entrenamiento de la fuerza. Bueno, muchas gracias. De esta manera, pues, quería compartir con ustedes este material. Espero que les haya gustado. Este es como un abrebocas, ¿no? Para seguir consultando, seguir investigando, seguir trabajando sobre esta capacidad tan compleja, tan importante como es la fuerza, catalogada por muchos autores como la madre de las capacidades físicas. Haciendo trabajos de fuerza, podemos desarrollar las distintas capacidades, la resistencia, la velocidad, la coordinación. Bueno, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy. Espero que les haya gustado. Invitarlos a que sigan consultando y sigan siempre con esa idea de capacitarse y seguirse actualizando. Muchas gracias. Feliz día.